5 décimas la temperatura actual, 96%. Alberto, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? De Radio con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, dada la circunstancia, bastante bien, gracias. A ver, te imaginarás que tenemos montones de cosas para preguntarte, así que allí vamos. Ayer fue un día muy intenso y una de las visiones posibles de lo que ocurrió es que la policía, luego de hacer un reclamo de manera improcedente o muy inhabitual, rodeando la Quinta de Olivos, consiguió una concesión muy importante, que era lo que quería, un aumento de salarial muy fuerte. ¿Es correcta esta visión? ¿El poder democrático concedió frente a la policía? ¿O me imagino que vos defendés una visión alternativa? A ver, lo primero que está claro es que hay un modo de protesta que no suena apropiado, que fue el modo en que protestó ayer la policía bonaerense. Está claro que hay una demanda justa porque hay un retraso de muchos años en los salarios de la policía bonaerense, de muchos años. De hecho, me hablaban que las horas, que son las horas extras que se cobran, los cores, los llaman ellos, hace 4 años que no se tocaban. Entonces, está claro que ese retraso fue generando malestar en un momento además donde las fuerzas de seguridad son muy importantes con motivo de la pandemia. Esto quiere decir que había como que estamos justo y había modos de la protesta que no se condecían con lo correcto del reclamo. Lo que sí era cierto es que es un tema que hay que resolver. La provincia de Buenos Aires tiene un problema muy serio de financiamiento. Entonces, lo que yo advertí en determinado momento de la cuestión es que estaban reclamándole algo a alguien que estaba absolutamente impedido de resolvérselo. Porque la situación financiera de la provincia de Buenos Aires es muy mala, definitivamente muy mala. Y es consecuencia de que, ha tenido en estos últimos años una administración que no ha sido la mejor. La provincia de Buenos Aires sigue teniendo el problema de siempre, que es la permanente llegada de inmigrantes internos al Gran Buenos Aires, que son inmigrantes internos y inmigrantes externos de países limítrofes. En una situación económica además de mucha precariedad, porque la pandemia como a nosotros, como a todo el mundo, de algún modo ha paralizado la economía, ha frenado mucho la economía. Entonces se frena la economía, se frenan los ingresos fiscales y entonces todo se vuelve un problema. Entonces lo que pasó ayer fue que empezamos a intentar resolver este tema que desde hacía mucho tiempo veníamos planteando. La verdad me asombra cuando plantean como un hecho inesperado el tema de la coparticipación, la llamada coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en verdad es algo que desde el primer día venimos planteando. Yo me acuerdo de los diarios más importantes, o por lo menos los que más se imprimen, que son La Nación y La Clarín, que al comienzo de nuestra gestión hablaban de nuestros planteos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la necesidad de revisar los 2.4 que recibieron en los años de la gestión anterior, porque eran en exceso mucho más de lo que necesitaban para pagar la Policía Federal que había sido transferida. Y la verdad que se viene infinidad de notas sobre este tema. Y era una decisión que nosotros teníamos que tomar muy hablada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que postergamos porque llegó la pandemia y muchas de estas discusiones las postergamos. Pero de repente aparece una situación de demanda en la provincia de Buenos Aires que no tiene solución más que el Estado se haga cargo. Y entonces allí tomamos la decisión que tomamos, pero inesperado. Yo creo que nadie puede verse sorprendido por esto, porque se escribieron ideas distintas, se escribieron en comienzo de nuestra gestión sobre este punto, sobre este tema puntualmente.
Ahora, Alberto, volviendo al planteo de origen, a la pregunta de origen que yo hice, pues yo entiendo el problema que ustedes perciben y la manera en que lo resuelven. Ahora, esto es disparado por una protesta que se hace, vos mismo lo decís, de manera ilegítima. Y una protesta que yo digo que tiene un trasfondo razonable por el retraso salarial que tiene la fuerza de turismo, muchos otros empleados públicos y de la salud y demás, pero que el modo es inadmisible. Bueno, si es inadmisible, pero si es inadmisible y si es inaceptable, ¿no corresponde, por ejemplo, sancionar a los policías que tomaron esta medida? Bueno, eso es algo que deberá ver el jefe, el gobernador de Buenos Aires. Eso es algo que tendrá que ver. La policía de Buenos Aires no tiene de provincia de Buenos Aires. Es algo que Axel tendrá que ver como lo lleva adelante. A mí me parece que, inclusive, dentro de la fuerza había como dos posiciones. Los que estaban reclamando en la matanza, que tampoco lo hacían del mejor modo, quiero recordar, pero reclamaban en la matanza, decían estar en desacuerdo con la demanda que se hacía en Olivos. Y a mí me pareció fue una desmesura, definitivamente. Porque además se suponía que estaban reclamando a la persona indebida, que le estaban reclamando al gobierno nacional fuerzas que pertenecían a una provincia. Ahora, si el tema de la policía bonaerense era tan sensible, ¿por qué no fue incorporado en los anuncios que hubo sobre la reforma policial o sobre el plan de seguridad solamente 4 días antes? Se anunció un cambio se hizo un anuncio con una puesta de escena muy importante, el presidente, el gobernador, los secretarios de seguridad, sobre sobre aportes nuevos de inversión en la policía, y no se contempló el tema salarial. Da la impresión de que... el viernes, primero, este mes el primer planteo que ocurre en Argentina. Empezó en Misiones y en La Rioja, tuvo algún planteo en Santa Fe, que hablé con el gobernador. En Misiones y en La Rioja nosotros hablamos con recursos para que puedan resolver los problemas. Son de otra dimensión los problemas, obviamente. Y el viernes nosotros, cuando anunciamos que este era el comienzo de un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, que empezaba por el conurbano y que iba a seguir hacia el interior y que iba a tocar las plazaístas. Y una de las plazaístas era el tema policial. Pero yo creo que también eso puede haber inducido a muchos agentes policiales de la de Buenos Aires a apurar el paso, simplemente. Pero estaba dentro de lo previsto que uno de los temas que teníamos que realizar era eso. No hubo un déficit. Nosotros el viernes pasado hicimos un plan para el Gran Buenos Aires, que incluía 24 distritos. Por eso es que ayer invitamos a los 24 distritos que eran parte del plan. Y la idea era que este fortalecimiento fiscal que hacemos con este fondo permita avanzar hacia otros lugares del interior de Buenos Aires. Jorge Macri, por ejemplo, me había planteado su promoción por La Plata y yo le había dicho que en un segundo trimestre La Plata iba a ser la comprada. Por eso fue que lo del viernes se alcanzó solo 24 distritos y había que llegar a problemas. ¿No hubo un error de gestión en la manera en que sorprendió la protesta policial? Porque siendo un hecho de que cuando el mismo gobierno reconoce el retraso en los salarios de los policías en plena pandemia y uno ve los testimonios y son testimonios realmente muy contundentes, si estaba la plata o si había una forma de entender cómo darle la plata y aumentarla, ¿no se debería haber percibido lo que se estaba gestando y haberlo hecho antes? Mirá, con ese criterio la verdad es que tenemos que salir a resolver hoy todos los retrasos que tiene la economía argentina, que son muchos. Con ese criterio no es que uno no los ve, que a veces tampoco tiene condiciones para resolverlo. Y lo va resolviendo sobre la marca y también sobre el nivel de demanda que se plantea. Yo no creo que haya habido ahí un error. Lo que pasa es que, porque además, vuelvo a repetir, que en la segunda etapa estaba previsto el tema salarial de la policía. Lo que creo es que, las cosas se precipitaron por la forma en que... Y a mí lo que más me preocupa, que soy franco, Ernesto, lo que más me preocupa es que
Yo ayer veía más de 100 patrulleros parados que venían de Tigre, de San Fernando, de Vicente López, la mayoría de San Isidro. Lo veía todo parado acá frente a los Puerto de Olivos, y yo me preguntaba esto, que patrulleros tenían que estar circulando por las calles. Están malversando batería, porque todo el rato con la batería de los autos, están malversando combustible, parados en una demanda policial de esta naturaleza. Yo lo que creo, y lo que me preocupa es que ahí, es que el ciudadano de a pie, la verdad que iba totalmente indefenso, porque veía a sus policías en una actitud de esa naturaleza, además aparecieron personajes, los retirados, los exonerados, todos reclamando. Fue una cosa medio dantesca, ¿no? Que en todo caso... Pero justamente si uno ve que la sociedad tiene muchos reclamos salariales y el que lo logra es el que procede de esta manera... No es así porque nosotros además estamos recibiendo infinidad de situaciones como esta, ¿eh? Pero bueno, que no salen a la luz. No es así. Lo que no podés es tener una fuerza policial que tiene que estar afectada al cuidado de la pandemia en este momento, como estaba ayer. Eso no puedes tenerlo. Y no puedes prolongarlo en el tiempo. Y la verdad, yo la verdad no voy a entrar en una disputa con la policía sobre... Lo que me preocupa a mí es que... Bueno, es lo mismo que me quejo cuando... Perdón, mi casa, ¿no? Pero cuando yo digo no salgan a la calle a manifestarse porque se contagia, ¿no? Es lo mismo, en el medio de la pandemia, mira, lo que preocupa es la policía que cuidó a la gente, ¿no? Que tenía que parar en la puerta haciendo lo que hizo ayer. Ahora, presidente, buen día. Lo saluda Gustavo Gravia. ¿Cómo le va? ¿No se puede leer de cualquier manera en la línea? Es una pregunta que en realidad comprende dos preguntas. ¿No se puede leer en la línea de lo que le venía diciendo Ernesto, que hay como una cesión desde la presidencia a una extorsión policial? Porque, digamos, su anuncio es conmitente con la protesta policial llevada a escalas que toda la sociedad repudió. Y junto con eso, le consulto si no fue raro que la conducción política de la fuerza, me estoy hablando del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hayan ellos salido a conducir el conflicto y termine teniendo que exponerse usted, que hasta se expone a que unos policías absolutamente sublevados, según información que corrió, usted los invita a discutir adentro de la Casa Rosada y ellos le dicen que no, en una actitud que realmente uno no entiende por qué un presidente tiene que exponerse a tanto. Sí, no, pero yo la verdad es que a mí no me preocupa hablar con todos, sinceramente, yo no, la verdad es que no. Ocasionalmente soy presidente, pero soy un ciudadano que maneja este país y por lo tanto no voy a hablar con cualquier ciudadano. Pero yo no siento que me expuse, yo siento que solucioné un problema. Y lo que tenía que hacer es resolver un problema. Pero ese problema no tiene que resolver. Yo no miro. Yo lo que digo, objetivamente, todo hecho tiene más de una lectura. Y esa lectura que usted hace es una lectura posible. Si alguien quiere hacerlo así, puede hacer esa lectura, y yo no estoy en condiciones de decir que no pueda hacer esa lectura. Ahora, yo hago otra lectura. Yo ayer tenía un problema, le dije a la policía que hice no de modo, le pedí que le ponga la actitud, y le di al gobernador de la provincia de Buenos Aires los recursos necesarios para que pueda resolver este tema. Porque pedir al gobernador que vaya a la guerra con un escarbadiente es lo mismo que decirle que no vaya a la guerra. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires está en una situación financiera absolutamente crítica y por lo tanto era imposible lo que le estaban pidiendo. Si no hubiera venido el auxilio del gobierno nacional. Ahora, la cosa la verdad fue tomando un cariz durante la cosa que yo recién escuchaba el editorial de Marcelo. Y evidentemente también advertí lo que pasó ayer, que inicialmente no fue visto el planteo como terminó siendo por la insistencia en Olivos, que generó la reacción de muchos que salieron a apoyar el reclamo policial y cuando se dieron cuenta de cómo estaba siendo hecho el reclamo policial empezaron a tomar distancia. El mismo
bloque del radicalismo en diputados tuvo una actitud inicial y una actitud secundaria al advertir lo que estaba pasando. Solo una pregunta al pasar. ¿La editorial de qué Marcelo estabas escuchando? Perdón, no sé, siempre te asocio con Marcelo, perdón. No, pensé que estabas en otra radio. Bueno, espera. No. Ustedes eran un solo indisoluble, perdón, pido disculpas. No, está bien. No, lo otro que quería preguntarte, hay algo de la forma... Para que no quede duda, se está hablando de Marcelo Ratoviaga, ¿eh? Sí, está claro. Como estoy dando cuenta que tienes un Marcelo competidor hasta ahora. Se está hablando de Marcelo Ratoviaga. No, lo que quería preguntar era respecto de cómo queda la relación con la oposición, porque algo que pasó ayer, que fue que uno no puede dejar de verlo, es que más allá de que si el tema se había hablado o no, el gobierno de la ciudad dice que la última vez que se habló fue en marzo, pero de cualquier manera es un tema secundario. Ayer fueron a defender la institucionalidad o la democracia o la imagen presidencial, la investidura presidencial, un montón de dirigentes de la oposición que fueron enfocados con la Cámara y se encontraron con el hecho resuelto de que esa convocatoria se transformaba en una medida en la cual se le recortaban fondos a el dirigente más importante, por lo menos territorial, que tiene la oposición en este momento, que es Rodríguez Larreta. Y vinculado con esto, no correspondía que hubiera un llamado personal, dado que vos dijiste varias veces que era tu amigo y que haya sido un ministro tuyo el que lo llamó personalmente en lugar de vos para decirle, mirá, te voy a quitar estos fondos. ¿No hay algo ahí de...? Yo le mandé un mensaje de texto a Horacio, diciéndole, quédate tranquilo, vamos a resolver estos problemas de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intranquilizarte. Y la verdad yo no hice para esto para intranquilizar ni para jorobar a nadie. La realidad, en este punto, yo, si me da la oportunidad, voy a dejar en claro una cosa. La ciudad opulenta de Buenos Aires, en la que yo hablo habitualmente, no es el resultado de la gestión ni de Horacio Rodríguez Larreta, ni siquiera de Macri. Es una ciudad que fue construyendo esa opulencia a lo largo de décadas, siglos en realidad, porque es el modo como se proyectó el país hasta fines de 1800, con un puerto que concentraba toda la riqueza. Cuando te dicen a vos que la provincia de Buenos Aires aporta el 22%, en eso hay el dato es objetivamente cierto, es objetivamente relativamente cierto. Porque lo que tiene que ver es que en la ciudad de Buenos Aires se concentra mucho la actividad financiera. Entonces las empresas están diseminadas produciendo en el interior del país, tienen su casa matriz o la sede de sus sociedades en la ciudad de Buenos Aires que hay que tributar. Y luego el tributo es tributo de empresas que producen en el interior pero pagan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es culpa de alguien? No, así que por es culpa de todos, pero a lo largo de décadas, digo, de siglos, no es el resultado de alguien que lo hizo así malamente. Así se armó. Y entonces eso hay que ir corrigiendo paulatinamente. Las cosas se agravan cuando además de que Buenos Aires tiene esas ventajas relativas, por decirlo de algún modo, respecto al resto del país. Nos vamos a agravar cuando por vía de decreto se le ceden recursos nacionales a la ciudad, cuando esos recursos objetivamente son más necesarios en otros lugares del país, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que ayer, ya antes de con Jorge, que me dice, no me estaba al tanto de la actividad de este anuncio, mil disculpas, porque la verdad yo le invité solamente a él, a Grindetti, a Valenzuela, a todos los intendentes opositores, los invité solamente porque habían sido parte del anterior, de lo del viernes pasado. Todos ellos habían participado el viernes pasado en el plan de mejoramiento del sistema de seguridad argentino en Buenos Aires. Y por eso los invité. Y entendí, porque yo no hablé con ninguno de ellos, que estaban al tanto hacia dónde estábamos yendo. De ningún modo, es más, en general, si te sorprendí, pido mil disculpas, no fue mi intención. El hijo se tuvo que en mí hacer eso. Ahora, no
yo no juego, yo creo que lo que mejor podemos hacer en el tiempo en el que estamos es trabajar juntos y unidos, y esto, vuelvo a repetir, no es ningún menoscabo para la ciudad de Buenos Aires, porque a la ciudad de Buenos Aires la nación le sigue pagando a la Policía Federal como hasta hoy. No es ningún menoscabo, no es que le dejé pasar recursos, y ahora la provincia, la ciudad no tiene cómo pagar su policía, nada que ver. Lo único que hicimos fue recursos que se fueron pasados en exceso, que no son transferidos técnicamente en concepto de coparticipación, porque la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego eran territorios nacionales cuando se firmó la ley de coparticipación, por lo tanto no están en la distribución de la coparticipación. Entonces, aquí le llaman coparticipación a recursos que la nación tiene por la coparticipación y le cede en este caso, la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta no es culpable de lo que ocurrió, pero es un masazo porque tiene en este momento el déficit dado por la situación de la pandemia, la situación financiera de la ciudad de Buenos Aires tiene un 10% de déficit. Con esto se iría, según cómo evolucione la situación, a un 15 o un 17% de déficit. O sea, son 2 meses y medio de pago de salarios lo que se le recorta. Por más que uno pueda tener antecedentes, la justicia, etcétera, el efecto concreto sobre la administración porteña es un efecto muy fuerte. Déjame que te dé un dato solo para... A ver. No quiero tampoco entrar en debates colorados. Ayer el intendente del Almirante Brown me decía que su presupuesto era equivalente al renglón que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires destinaba al arreglo de las veredas. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Yo ayer no quise mostrar cuál es el presupuesto de la Matense, cuál es el presupuesto de la ciudad, teniendo en cuenta que los dos tienen la misma cantidad de habitantes y más o menos el mismo de tamaño territorialmente hablando. Pero si uno lo muestra, es muy categórica la diferencia. La ciudad tiene muchísimos lugares donde puede corregir gastos que pueden esperar. No quiere decir gastos superfluos, gastos que pueden esperar y puede llevar este tema sin ningún problema seriamente. Pero perdón, presidente, ¿y el reclamo de la ciudad de que aporta mucho más de lo que recibe, le parece lógico, le parece ilógico? Es lo que escuché recién, Gustavo, aporta mucho más porque las sedes societarias de todas las industrias que producen al interior del país están en Buenos Aires. Entonces tributan acá solo porque socialmente se han constituido acá. Las fábricas están en el interior y tributan en la ciudad de Buenos Aires todos los impuestos porque su desarrollo societario y financiero está en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que explica en gran medida que una ciudad que prácticamente no tiene industrias, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene industrias, las industrias están en el cordón de Buenos Aires o en el interior del país, y aporte lo que aporta, tiene que ver con eso. Y esto, vuelvo a repetir, no es culpa del gobierno de la ciudad de Larreta ni ningún gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver cómo se ha estructurado el país. Cuando yo hablo de la Argentina, Buenos Aires hablo de eso, fue un país concebido para que toda la producción termine en Buenos Aires y se exporte por el Atlántico. Y esta fue la concepción del 1800. Por eso, cuando yo digo esto y dicen Alberto Fernández, Santa Cruz Rodríguez Larreta, no, Rodríguez Larreta no tiene nada que ver, ministro. En todo caso, él tiene que administrar los fondos. No, bueno, ok, pero digo, en todo caso tiene que administrar muchos fondos por esta conclusión. Jairo. Sí, presidente, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Jairo? Uno de los argumentos que escuché más sensatos que me dejó pensando respecto de la medida que se tomó ayer en el reparto de fondos tiene que ver con algo que viene diciendo el gobernador Kicillof durante la pandemia, que es que el AMBA es un continuum demográfico, que es difícil contener el virus porque entra y sale gente todo el tiempo de la capital federal a la provincia, y hay algunos cálculos que dicen que a los 3.2.500.000 que viven en la ciudad se le suma lo mismo o aún más del doble todos los días que vienen de la provincia a trabajar, a prestar servicios, a hacer distintas tareas. ¿No es una contradicción pensar la gestión del coronavirus como un continuum demográfico?
pero los recursos solamente tomarlos por los habitantes que tienen domicilio. A mí ese argumento me dejó pensando, porque uno piensa, bueno, vienen bonaerenses que usan también los servicios que se financian con los fondos que le da la Nación a la ciudad. Sí, y consumen también en la ciudad claro. mucho y pagan IVA por todo lo que consumen, que queda mucho en la ciudad también. Por eso digo, ¿cuál es el contrasentido? No entiendo, porque efectivamente es un conglomerado urbano único. No, que ayer en la Filmina se mostraba cantidad de habitantes, recursos per cápita en la ciudad, según la cantidad de los habitantes. Usted recién lo comparaba con los habitantes que viven a Almirante Brown o no sé, o La Matanza, etcétera. Pero no son únicamente ellos los que gozan de los servicios que puede dar la ciudad con los recursos que le da la Nación. Sí, qué sé yo. Sí. Pero eso es así como decís vos, pero no entiendo a dónde querés llegar. No, que tal vez me dejó pensando ayer un argumento, si no es un error, pensar únicamente la cantidad de recursos que se da por los habitantes que viven, cuando en realidad también viene el doble de la provincia de Buenos Aires a usar esos recursos. A la ciudad de Buenos Aires entran, en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas aproximadamente, y entran diariamente 6 millones de personas más. Esas 6 millones de personas trabajan y producen en Buenos Aires, claro, y le dejan un gran rendimiento a la ciudad de Buenos Aires. Parte de esos 6 millones utilizan servicios, por ejemplo, hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí. También podría decirte que el 30% de Buenos Aires es la ciudad con más jubilados de la Argentina, alrededor de 800.000, si no me equivoco. Son todos afiliados al PAMI. Y el 30% de esos afiliados se atienden en la provincia de Buenos Aires, por convenios o por repartidos. Y sí, qué sé yo. Sí, pero en verdad lo que uno intenta demostrar, lo que yo ayer intenté demostrar, es que Buenos Aires cuenta, en relación a la cantidad de habitantes que tiene, con muchos más recursos que lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso es lo único que intenté. ¿Cuántos policías hay para 100.000 habitantes en Buenos Aires y cuántos hay en la ciudad de Buenos Aires? Y uno ahí ve una enorme distorsión, porque deberían ser parejos el número. Debería ser parejo. Presidente, el Fondo de Fortalecimiento Financiero que se anunció ayer, ¿tiene una asignación específica para la seguridad, para el sueldo de los policías? ¿O se supone que el enfermero que hoy va a parar 10 minutos para protestar en la provincia de Buenos Aires, o los docentes eventualmente, pueden esperar que de ahí se financie también un aumento para ellos? No tienen un fin específico para la seguridad, pero puede ayudar a resolver el tema de la seguridad. Pero o sea que, me imagino que es obviamente potestad del gobernador, pero dado que va a venir un reclamo del personal de salud, que uno piensa, bueno, no tiene armas, no puede manifestarse con la misma fuerza que la policía, ¿puede esperar que haya un incremento de salario? Y si el gobernador lo dispone, puede ser. El fondo no está destinado exclusivamente a la seguridad. Ahora, presidente, Lo que sí es darle a la provincia recursos para que pueda avanzar en su plan de mejoramiento de la seguridad. Presidente, teniendo en cuenta que la manta es corta en la Argentina siempre, lamentablemente, muchos se plantean si el proyecto de reforma judicial, que va a insumir muchos miles de pesos, y con los cambios que introdujo el Senado mucho más, no se podría postergar para una situación que Argentina pase la pandemia y empiece una recuperación, y volcar esos recursos, que son recursos realmente importantes, a la situación actual del país. Gustavo, no es exactamente lo que dice la ley, por eso está buenísima la pregunta para poder explicarlo. El proyecto lo que hace es disponer la creación de una serie de juzgados y cámaras de apelaciones en el interior del país. Son muchas, efectivamente son muchas, pero no tiene un tiempo perentorio de creación. Y además necesita contar con presupuesto en cada caso para poder hacerlo. Con lo cual nadie está destinando hoy un centavo a esos jueces, porque esos jueces no existen. Cuando se creen no van a poder existir hasta que tengan un presupuesto, y será objeto de debate en cada presupuesto de los años sucesivos. O sea, puede ser que el año que viene dispongamos
el Congreso disponga, por la ley de presupuesto, destinar, o sea, decir, bueno, vamos a crear estos que se han creado, estos juzgados que se han creado, vamos a crear estos 15. Y se crearon 15, se le da el presupuesto a 15, que es lo que se puede dar. No está diciendo la ley que el año que viene tienen que estar creados esos juzgados. Están autorizando a crearlos, pero la creación viene con el presupuesto, que hoy no está. Entonces, la ley no cuesta lo que dicen que cuesta. La ley no cuesta lo que dicen que cuesta. Y el cálculo que nosotros hacemos de cuál sería el costo de esos 23 juzgados federales que hay en la ciudad de Buenos Aires nuevos es de aproximadamente 1.900 millones de pesos. Eso es los nuevos de la ciudad de Buenos Aires, no incluye claro, los nuevos juzgados federales, exactamente, los nuevos juzgados federales penales de la ciudad de Buenos Aires, que también demandan un tiempo de creación y de puesta en marcha. Por eso digo, no es que sale la ley y mañana sacamos 2.000 millones de pesos y lo ponemos sobre el juzgado que no existe. No es así. No funciona así el sistema. Alberto, a ver, primero una precisión informativa. Estaba viendo la nota que cabeza en este momento en Infobae, que dice que el decreto establece la reducción a los envíos del Gobierno Nacional a la ciudad que vos anunciaste ayer, pero habilita en un segundo artículo a que esa reducción sea mayor, es decir, que vuelva a los niveles previos al momento que se firmó el convenio entre Macri y el gobierno de la ciudad, por el cual... Creo que lo están diciendo mal, pero el tema es así para que nos entendamos. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, y Tierra del Fuego, cuando se firmó la ley de coparticipación, eran territorios nacionales. Por lo tanto, no reciben coparticipación. La ley de coparticipación es una ley convenio, es decir, tiene que contar con el acuerdo de todas las provincias y de la nación. En aquel momento no existía la ciudad autónoma y no existía la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, ellas no firmaron y quedaron adentro del concepto de coparticipación de la nación, del Estado Nacional. El Estado Nacional lo que ha hecho es pasarle recursos a la ciudad de Buenos Aires y pasarle recursos a la provincia de Tierra del Fuego. En concepto de coparticipación, pero en verdad lo que está coparticipando es dándole dinero que por coparticipación recibe el Estado Nacional. Es algo así como si yo dijera, yo por coparticipación recibo 10, pero decido mandarle 2 a Ernesto. Entonces, bueno, ayer se anunció que le quitan 1 a Ernesto. Ayer se anunció lo siguiente, porque a su vez, en el medio lo que ocurrió es que una reforma constitucional que impuso a la ciudad de Buenos Aires en condiciones de ciudad autónoma. Y se dispuso que como ciudad autónoma que tenga servicios propios, por ejemplo, el servicio de justicia o el servicio de seguridad. Entonces, cuando se le pasó la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, la ley también manda, la Constitución ordena que hay que pasar el servicio con los recursos. Entonces, se le pasó la Policía Federal y los recursos, pero se le pasó mucho más de lo que costaba sostener a la ciudad. No es lo que dice la ciudad, ¿eh? No, es lo que dice porque tengo los números que ya me dieron. Pero ellos dicen que rindieron todos los años e incluso es menos, es decir, que tuvieron que poner... No, estoy hablando de la Policía Federal, porque ellos tienen a su vez la Policía Metropolitana, la Policía Federal, que es lo que le tenemos que pagar, que es lo que le traspasamos. Objetivamente es alrededor de un 0,8% de esos 2.4 que se dio en su momento, que dio Macri, 0,8 corresponde a pagar la policía. Nosotros eso lo dejamos cerca en 1, pero termina siendo 1. Y el excedente es lo que estamos recuperando. Está bien, pero la interpretación que hace Infobae de que el decreto habilita que haya un segundo recorte, ¿es correcta o es incorrecta? Que haya un segundo recorte es incorrecto porque entonces estaríamos incumpliendo con la Constitución. Que haya un segundo recorte, vos decís que sobre el 1 que le dejamos lo recortemos más. Llevarlo a la alícuota original de 1,40 previo al decreto de Macri del 2016. Claro. Bueno, es que eso no lo podríamos hacer porque esos recursos fueron dados
para solventar el gasto de la Policía Federal, y eso es lo que manda la Constitución. Lo que sí es verdad, para que entendamos, es que estos no son recursos coparticipables. Son recursos que de la coparticipación nacional la nación cede. Por eso tiene el nivel sí, me parece que hay una discusión. Termino con esto, Ernesto. El primer punto 4, el 1.4 inicial que le dio Duhalde a Aníbal Ibarra, fue un acto absolutamente discrecional de Duhalde. Absolutamente discrecional. Nunca la ciudad había tenido coparticipación en ese momento. Nunca. Porque no está en la ley de coparticipación. A ver, hagamos una pregunta cada uno para ir cerrando. Jairo, dale vos. Sí, como estamos siempre hablando de plata, de para qué alcanza o para qué no alcanza los recursos que tiene el fisco, hay algo que yo querría preguntarte que tiene que ver con el pago del ingreso familiar de emergencia, que ha sido quizás uno de los mayores esfuerzos del Estado en la pandemia, el IFE para casi 9 millones de personas, pero que si uno también lo mira en detalle, yo no sé si es por decisión del Estado o por problemas burocráticos, se pagó uno cada 2 meses. La pregunta es, los que cobran el IFE, que no tienen ni patrulleros, ni armas, ni han hecho movilizaciones, que son un grupo atomizado de gente que se quedó sin actividad, ¿no pueden sentirse en algún punto medio en desventaja porque de golpe hay recursos para aumentarle como merece a la policía el sueldo, pero ellos han cobrado, números redondos, 5.000 pesos por mes por demoras o decisión política en el pago del IFE? ¿Por qué 5.000 pesos? Sí, porque cobraron por y porque hasta ahora van 3 IFE, se llama IFE 3, y van casi... El problema del IFE, ¿sabés cuál es, Jairo? Que en verdad los destinatarios del IFE les tenés que andar buscando con otra, porque son seres no registrados por la economía. Pero no, entonces no es una decisión política. Por eso, la decisión política de moral y tal. No es una decisión política de pagar uno cada 2 meses por una cuestión fiscal, sino un problema burocrático. No, es puro problema burocrático. Pero si están ubicados, una vez que cobraron un sueldo... No, porque si vos revisás... No, pero escúchame, el que cobró, eso está claro. Pero si vos revisás... Pero cobraron una vez cada 2, no es cada uno. Pero escúchame, Ernesto, cada IFE que hubo cobró más gente, porque fueron apareciendo más personas. Y eso claramente complicó burocráticamente el tema. Y eso es un error burocrático nuestro, eso es cierto. ¿Y si se paga un retroactivo? Bueno, no sé, eso ya es otro tema, eso tal vez lo merezcan y tengamos que estudiar. ¿Y hay IFE 4 confirmado? Todavía no, pero yo, mientras la pandemia dure y la gente la necesite, voy a hacer todo el esfuerzo fiscal que tenga que hacer para que la gente no sufra. Ya sufre mucho, vos date cuenta que cobrar 10.000 pesos... Pero que no son 10.000 pesos por mes, son 10.000 cada 2. Sí, bueno, por eso, vamos a ver cómo... Viste que como siempre, la motor tiene 2 lecturas. Es 10.000 cada 2 de alguien que nunca recibió nada. No, está claro. Lo que sí es que cuando hay recursos para otra cosa que surge porque hubo patrulleros en la calle, uno se puede hacer esa pregunta, pero entiendo que también es el mayor esfuerzo. Pero es que son cosas distintas, no mezclemos todo, Jairo, porque entiendo tu planteo, pero no me parece que tenga mucho sentido mezclar todo, porque el IFE, mirá, yo siempre cuento la historia de la construcción del IFE. Me dijeron, mirá, hemos detectado que hay un grupo de personas que están quedando fuera del codo y tenemos que llegarle de algún modo. ¿Quiénes son? Los monotributistas de las más recicladas. ¿Y cuántos son? 600.000. Bueno, avancemos con eso entonces, sí, pero me dicen, mirá, que nosotros creemos que hay alrededor de 2 o 3 millones de personas más que tal vez no estén registradas y tenemos que buscarlo. Bueno, efectivamente los 2 millones de personas se convirtieron en 3, 4 en poco tiempo. Después subió a 6 y después subió a 9. Por eso te digo, el IFE es un hecho nuevo en la economía argentina, que fue ir a buscar dónde estaban los que la Argentina no registraba. Esa es la parte que a mí, yo siempre digo, la enseñanza que me dejó la pandemia, la enseñanza más dolorosa fue esa. Fue darme cuenta que había 9 millones de argentinas que la Argentina no registraba. 9 millones de argentinos es un 20% de los 25% de los argentinos. Más o menos, si decimos que viven 40, un poco menos del 25%, el 22, 23%. Es un montón.
Sí, presidente, usted vio, Ernesto me da la mano y yo me tomo el brazo, así que le voy a hacer dos, pero cortitas. Aprovecho. No, la primera tiene que ver con el tema de las tomas, pero no de las grandes tomas de Guernica, sino la que está sobre la tierra fiscal, por ejemplo, que impide que funcione la línea que va de Tigre a Retiro y la que va de Victoria a Capilla del Señor. Es una toma en donde, según cómo se mira, hay entre 13 y 15 familias que afectan un servicio que traslada a miles y miles de pasajeros, y esto ya lleva 2 semanas y sobre terrenos federales. Quería saber cuál era la solución. Yo entiendo el déficit habitacional, pero también entiendo que hay un montón de gente que ahora, en vez de trasladarse por tren, se tiene que trasladar por micro y con una situación de distanciamiento social que ya no existe en ese traslado. Además de el tiempo doble que se tarda en llegar a los puestos de trabajo. Y la segunda, también relacionada a esto, es, más allá de que toda la sociedad apoyó la cuarentena en un primer momento, si a usted le sorprende que tanto tiempo después de iniciado la pandemia, Argentina todavía esté buscando su pico de casos, ¿no? Que estemos en números crecientes cada día que pasa. La primera pregunta tiene que ver con la toma de tierras fiscales. Eso es algo muy preocupante que no debe ocurrir, que la situación de crisis que se ha profundizado con la pandemia ha dejado también a mucha gente en condiciones de desamparo y que hay que resolver. Yo no quiero hablar de las cosas, pero la solución no es necesariamente penal, francamente lo digo. Hay una tendencia en la Argentina a querer resolver todo con el Código Penal. Y este es un conflicto que no tiene que ver con la vocación criminal de nadie, tiene que ver con la necesidad social de la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es prácticamente ver cómo a esa gente la sacamos de esa tierra y la reubicamos en algún lado. Y en ese tema estamos abocados. No soy de los que creen, aunque objetivamente se tipifique la figura de la usurpación, creo que ahí creerán que para que el delito exista hace falta que la conducta esté tipificada, pero que además haya voluntad de cometer ese delito. Bueno, yo no veo la voluntad de cometer un delito, veo la voluntad de sobrevivir en mucha de esa gente. Y lo que tenemos que ver es cómo resolvemos esa situación de modo tal que no complique la vida de los demás, porque lo que está diciendo Gustavo es muy atendible y hay que resolverlo. Y honestamente voy a ocuparme personalmente hoy de ver en qué parte es el tema. Porque hay que resolverlo, porque no tiene sentido que se estén ocupando tierras del ferrocarril e impidan el paso del ferrocarril y condicionan a los argentinos a moverse de otro modo en un momento que epidemiológicamente no se recomienda estar. Aquí lo pongo más como un dato que hay que resolver, que lo pongo como una tarea para el hogar, el Gustavo. La segunda pregunta era... La segunda pregunta es por qué la Argentina no después de tanto tiempo... Nosotros tenemos que tener presente cuál era nuestro plan, porque nuestro plan era inicialmente hacer una cuarentena muy dura, garantizarnos la recomposición del sistema de salud, que está en una situación deplorable, y garantizarnos que cuando la gente demandara atención sanitaria, los recursos de salud estuvieran disponibles. ¿Y eso qué significaba? Significaba hacer el crecimiento lento, que es lo que ha ocurrido. Igual el crecimiento muy lento, y hasta el día de hoy tenemos situaciones críticas como Jujuy, Mendoza, Rosario, pero hasta el día de hoy todos podrían ser socorridos sanitariamente hablando. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Ayer cuando yo leía en las redes que la gente quería venir al lío, yo le dije, por favor, paren a la gente. Bueno, lo último que me interesa es que por el proceder equivocado de un grupo de policías terminemos potenciando los contagios. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que estamos lejos de haber resuelto el problema. Y que además el problema está lejos de haber sido resuelto en el mundo. En el mundo, permanentemente vemos brotes en Francia, en España, que son inesperados.
que obligan a volver a tomar medidas como Madrid, días atrás, o Madrid o Barcelona, no creo cuál de los dos, había cerrado de vuelta todos los restaurantes, todos los bares, y había vuelto atrás con estas aperturas. Vimos el fin de semana lo que pasó con la apertura de los bares en la ciudad de Buenos Aires, y yo la verdad me quedé una preocupación enorme, porque yo siento que debe funcionar como con una lógica que tal vez Ernesto lo pueda explicar mejor que yo, porque tiene que ver con lo psicoanalítico. Pero me da la impresión como que si yo veo los bares abiertos y veo las plazas abiertas y veo gente en la calle, entiendo que el peligro ha disminuido. Y entonces me tranquilizo, me relajo y no me doy cuenta que nada de eso ha pasado, que el peligro no pasó y que no debo relajarme y que debo mantener cuidado y debo mantener distancia. Yo el otro día le decía a Horacio Rodríguez Larreta, explicándonos cómo es el método de tener mesas en las calles, y me decís que cumplís el protocolo de 2 metros de distancia, tendría que tener una mesa de puerta, tendría que ir 2 por 2. ¿En qué legal pones eso? Entonces, yo digo estas cosas para que nos demos cuenta de los riesgos que corremos. En todos los lugares donde las aperturas fueron mayores, los problemas se agudizaron. La ciudad de Buenos Aires tiene hace un tiempo un ritmo de casos que oscila entre 2.000 y 1.300 casos. En los últimos días subió, después bajó un poquito, ahora vamos a ver qué pasa. Pero lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es una cantidad de camas muy importante, porque tiene gran parte de sus habitantes con atención de medicina privada o con atención de obras sociales. Entonces el sistema sanitario público le afecta mucho menos. Alberto, quiero cerrar con dos, una puntual y otra un poquito más general para cerrar la nota. La primera, Sergio Berni, ¿ha sido un buen funcionario? Si ha sido un buen funcionario, ¿por qué no participó de todo el proceso de resolución de este conflicto? Hasta donde tengo entendido, Sergio Berni estuvo todo el tiempo en contacto con la policía tratando de ordenar el reclamo no se desmadre más. Y Sergio Berni no depende de mí, eso tengámoslo claro. Ahora, uno puede tener muchas diferencias con Sergio Berni, pero atribuirle responsabilidades me parece injusto. Porque esto es el resultado de políticas de muchos años que hicieron de la policía bonaerense lo que es la policía bonaerense. Yo creo que la policía bonaerense, esta es una opinión personal, debería tender a profesionalizarse, como es la Policía Federal, tendría que tener otros niveles de exigencia y deberían estar un poco mejor pagos, porque en estos 4 años han sufrido un deterioro enorme en sus ingresos. Todo eso lo creo. Pero me parece que cargarle este tema a Berni es medio injusto, porque uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus opiniones y sus pareceres, pero este tema es un tema que lo excede a Berni, sinceramente. A ver, y finalmente, una de las cosas que uno recogía de la oposición ayer era, vos te sentás con Alberto Fernández y puede ser amable, puede decirte amigo, puede hablar de diálogo, puede ser un cálido en su forma de proceder, pero no sabés con qué te va a salir en cada momento. Y que lo de ayer fue para muchos un baldón, incluso había gente que me decía, el sector más moderado de la oposición dice, ¿con qué cara yo voy a plantearle a los sectores más duros que se puede dialogar si de repente me encuentro con un mensaje de texto un minuto antes de que me recorta, en un momento de déficit de la ciudad, me recorta lo que me recorta? Entonces, la sensación de ruptura de códigos era muy fuerte ayer respecto de la oposición, pero no solamente respecto de un hecho puntual, sino de una caracterización sobre el carácter presidencial. Es decir, estaría gente que percibe que está frente a un presidente que tiene un modo y unas promesas que después no cumple. Es justo. Yo lo primero que voy a empezar por ¿qué promesa incumplí?
Bueno, en este caso, al llamar a dirigentes de la oposición por un tema institucional y que ellos se... yo voy a repetir, yo no los convoqué, fueron convocados desde los municipios y la gobernación. Yo la verdad es que el día de la noche, cuando Jorge Macri me dijo que no estaba enterado de nada de lo que te iba a anunciar, me disculpé. Francamente, lo digo, pueden preguntarle a Jorge Macri, me disculpé, pensé que estaba estresando. Y la verdad fueron todos invitados porque ellos son parte del plan de seguridad que les han presentado el viernes anterior. La verdad, con toda franqueza, no cambiaba mucho el escenario si había 5 intendentes más o 5 intendentes menos. La verdad es que de ningún modo, yo no soy un tramposo. De ningún modo, por eso cuando él me lo explicó a la noche, hablamos como nos cambiamos su WhatsApp como a las 11:30 de la noche, y le dije, si no estabas al tanto, y es como vos decís, te pido mi disculpas, pero hasta le mandó un mensaje que él me había mandado previamente, previo al inicio del acto, que bueno, lo preservo para mí, que me daba a entender a mí que estaba al tanto del tema. Claro, él dice no, interpretar otra cosa, y seguramente quería Rafael, pero nunca estuvo en mi ánimo eso, nunca estuvo en mi ánimo. Eso como tampoco está en mi ánimo lastimar, complicar o molestar a Rodríguez Larreta, porque cuando fui a hacer el anuncio le escribí un mensaje de texto yo y le dije vamos a avanzar con esto, no te inquietes, vamos a seguir ordenando las cosas juntos. Presidente, de ningún modo debe ser así. Yo no hago esas cosas, sinceramente no las hago. Si puedo hacerlo, o sea, si me piden algo que puedo hacerlo, digo lo hago. Si me piden algo que no puedo hacer, digo no lo hago. Ahora, este tema de mi cuestionamiento a los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires, que desmedido recibido en los últimos 4 años, la desigualdad que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, no es de ahora, lo he dicho durante toda la campaña, desde que tengo uso de razón, digo esto. Pero no te acordás, Ernesto, pero me acuerdo que uno de los diálogos esos diálogos horribles que de repente lo que hacen protagonizar contigo, cuando nos peleamos en público, fue en el año 85, cuando Buenos Aires estaba como una isla. Y entonces yo explicaba que Buenos Aires es tan distinto al resto del país que no percibe los problemas del resto del país, porque es otro mundo. Estoy hablando del año 2005. Y discutimos al aire vos y yo por este tema. Porque vos decías que era despectivo para con los porteños, y tenías razón, no le digo. Pero tengo una mirada sobre la desigualdad de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al resto del país de toda la vida, y que yo que soy porteño, lo que siempre digo, y amo mi ciudad, porque soy el más porteño de los porteños, pero también el más federal. Yo creo que quisiera es que nos hemos visto como por el resto del país como una ciudad que creció y crece por lo que desarrolla todo el resto del país. No me gustaría que sea así. Alberto, gracias por la deferencia de atendernos. No sé si vos querés cerrar de alguna manera la nota. No, gracias a ustedes. Los escucho siempre, no me hicieron preguntas ni la Petinato, ni la hincha Argentina, que están las voces censuradas por ustedes. Totalmente. Pero no, les agradezco a todos el tiempo que me han dado. Muy bien, muchísimas gracias. Era el presidente Alberto Fernández.